Buenas tardes, yo soy la doctora Florencia Falcón y voy a presentarles la clase de placenta y enfermedad trofoblástica gestacional. La clase va a estar dividida en dos partes. En una primera parte vamos a hablar sobre la placenta, vamos a hablar sobre las generalidades, la malperfusión vascular materna, malperfusión vascular fetal, luego sobre infecciones y síndromes específicos, y la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces empezamos con placenta. Antes que nada quiero decirles que muchas de las fotos que van a ver ustedes que ilustran esta clase son de casos nuestros y otras son sacadas de distintos libros y distintas publicaciones que acá tienen la bibliografía por si les interesa ampliar el tema. En cuanto a las generalidades sobre la placenta y por qué les damos esta clase a ustedes, vamos a decirles que 6.4 muertes perinatales ocurren en el mundo por año y muchas veces con el estudio de la placenta puede dilucidarse la causa de muerte del bebé. Es por ese motivo que hay veces que estudiamos la placenta. Ya vamos a ver en qué casos. Como generalidades, podemos decir que la placenta pesa más o menos entre 500 a 600 gramos y tiene una forma discoide que presenta una cara materna y una fetal. La cara fetal es la que está en contacto con el bebito, con el feto, y la parte que presenta el cordón umbilical. En cambio, la cara materna está constituida por cotiledones revestidos por decidua en contacto con el útero materno. Vamos a tener lo que se llama trofoblasto. ¿Qué hablamos cuando hablamos de trofoblasto? Hablamos del revestimiento ectodérmico del blastocisto que erosiona la mucosa uterina, el endometrio, y a través del cual el embrión recibe alimento de la madre. Cuando hablamos de decidua, hablamos del endometrio propiamente dicho, con los cambios que ocurren en el embarazo, ¿sí? Y vamos a tener distintos tipos de deciduas. Y cuando hablamos del corion, hablamos de la membrana que reviste el huevo. Para que sepan términos de qué hablamos. Acá vemos, ¿sí?, cómo sería, cómo es que está implantado, y ahí está marcado en rojo todo lo que sería la placenta, con los distintos tipos de decidua. Yo les decía que muchas veces es importante el estudio de estas placentas. Sin embargo, no hay ni se debe que estudiar todas las placentas de todos los embarazos. Si una mujer lleva un embarazo sin ninguna complicación y tiene a su bebé a término, ya sea por parto o por cesárea, pero no hay ninguna complicación y el recién nacido es un bebé sano, no hay que estudiar la placenta, no es necesario. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, todas las situaciones que no son las que mencioné. Pueden ser causas maternas, que produzcan algún trastorno, por ejemplo, coagulopatía, hipertensión, diabetes. Puede ser que tenga un bebé prematuro, pretérmino, postérmino, que haya oligoamnios, polidramnios, fiebre. Puede haber condiciones fetales y neonatales, como retraso del crecimiento uterino, hidrops, malformaciones congénitas, presencia de meconio espeso, o puede haber anormalidades que uno ya sabe que tienen las placentas, por ejemplo, que sean placentas que por ecografía son muy pequeñas o que se le vean trombos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Son muy fáciles, son todas aquellas que no sean un parto con un embarazo normal. ¿Sí? Todo esto sucede sin no hay ningún problema, tanto en el embarazo como en el parto, no hay necesidad de estudiarlas. Dicho esto, pasamos a la macroscopía de aquellas placentas que sí estudiamos. Lo que tenemos que hacer es pesarlas, medirlas, medir el cordón umbilical, cuánto pesa, mirarlo, ver si tiene constricciones. El cordón umbilical suele estar espiralado, pero no puede estar espiralado de más ni de menos. Y después miramos también las membranas ovulares, que miramos el color y vemos si están completas o incompletas. Y además cortamos el disco placentario y lo miramos con detenimiento en búsqueda de cosas de pérdida del color normal, pérdida de la consistencia normal. Esto es una placenta normal en la cual se puede ver el disco placentario. En este caso estamos viendo la cara fetal, que tiene un cordón umbilical espiralado. Vemos gruesos vasos. Esto es la normalidad de una placenta. El cordón umbilical en este caso está insertado de manera paracentral, lo que es totalmente normal. Acá vemos la cara
materna de la placenta, lo más importante con de la cara materna de la placenta es fijarnos que estos que se llaman cotiledones estén íntegros. Eso sí es algo que todos los obstetras miran, ni bien se hace el alumbramiento de la placenta, que los cotiledones estén íntegros. La mujer puede haber tenido un embarazo perfecto, un parto normal, pero retener alguna parte de la placenta dentro del útero, y eso es muy peligroso. Entonces, porque no se va a retraer el útero como corresponde. Post-parto, post-cesárea. Por gente pasa en el parto porque por la cesárea se saca más fácil la placenta, pero en el parto, después de un parto natural, un parto por vía vaginal, perdón, después de un parto por vía vaginal, siempre hay que prestar especial atención. Y a nosotros cuando nos llegan también. En este caso están íntegros. Acá vemos otra cara fetal con el cordón, también de inserción paracentral. Acá en la placenta de arriba vemos un cordón que está en una inserción marginal, que está en menos de 1 centímetro del borde, y abajo vemos uno que es bien periférico. Perdón, uno que es, el de arriba es marginal y el de abajo es una inserción velamentosa. Estas son inserciones que son un poco más peligrosas. Acá vemos cómo es el corte transversal, la placenta, que es bien rojo, le llamamos nosotros rojo vinosa, y al costado vemos un cordón umbilical. Vellosidades corales, esto no es necesario que lo sepan ustedes con detenimiento, pero sí es necesario que sepan que las vellosidades, a medida que va, desde que se forma hasta que va creciendo la placenta y se forma una placenta a término, hay distintos tipos de vellosidades. Las más importantes que sí me interesa que sepan es que las terminales son muy chiquititas y tienen muchos capilares sinusoides dilatados que ocupan más del 50% del estroma. Acá vemos una placenta a término normal, con todas estas vellosidades que, como vemos, son muy chiquititas y están llenas de vasos sanguíneos congestivos. Lo que vemos rosa entre medio de las vellosidades es depósitos de fibrina, que son completamente normales, en una cantidad regular, hacia el final del embarazo. Acá, en la foto de arriba a la izquierda, vemos lo que es el amnios. Estos son las membranas ovulares y lo que vemos en la parte superior es el amnios, que está constituido por un epitelio. Abajo vemos el amnios con fibroblastos, una capa compacta y lo que se llama la capa fibroblástica, y abajo vemos el corión, que el corión también tiene una capa reticular, una membrana basal, y el trofoblasto, y por debajo de eso es la decidua materna. Esto es como está constituido. Y abajo a la derecha vemos una foto de un cordón umbilical con lo que se llama gelatina de Wharton, que es eso bien gelatinoso. Bueno, acá terminamos con las generalidades. Vamos a hablar sobre la malperfusión vascular materna. La malperfusión vascular materna incluye cambios que podemos observar nosotros en la placenta a nivel macroscópico, cambios que vemos tanto macro como micro, y otros cambios que vemos solamente microscópicos. El primer cambio macroscópico es la hipoplasia placentaria. La hipoplasia placentaria se dice cuando una placenta presenta un cordón umbilical muy finito, o una placenta está por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional. En cuanto a los infartos, esto es importante que lo sepan, que son áreas de necrosis, como los infartos que vieron en Pato 1, ¿sí? Uno hizo un infarto isquémico por falta de suministro de oxígeno. Como los infartos en cualquier lado del cuerpo, como los infartos cardíacos, por ejemplo, los recientes son muy difíciles de ver, hay que palpar la placenta, que sean más firmes y secos. Es importante que se ven muy frecuentemente entre el 10 al 25% de las placentas. Lo que pasa es que muchas veces los infartos son pequeños y periféricos, entonces por ahí no tienen mucha significancia clínica. ¿Cuáles sí son importantes? Los que miden más de 3 centímetros, son grandes y centrales. Suelen involucrar el piso materno, tienen forma piramidal. ¿Y qué le puede ocasionar esto al feto? Hipoxia, retraso del crecimiento intrauterino, daño fetal o parto prematuro. Así como se ve un infarto, a la izquierda vemos la foto macroscópica, estas áreas blanquecinas que alternan con la coloración rojiza normal. Esos son los infartos. Y acá vemos unas fotos que se ven con las vellosidades, una pérdida del espacio intervellositario, como se ve arriba, y abajo vemos a menor aumento estas vellosidades fantasmas. Vieron que siempre los infartos, siempre los infartos isquémicos suelen verse con las estructuras de tipo fantasmagórica, como fantasmas, así, medio borrosas.
con engrosamiento, en este caso, de las membranas. Otra cosa que podemos llegar a ver es un hematoma retroplacentario. ¿Por qué es importante? Porque si un hematoma retroplacentario muy grande puede producir un desprendimiento de placenta. No sé si ustedes saben, pero un desprendimiento de placenta es una urgencia obstétrica. Un desprendimiento de placenta tiene que ir a la clínica en los próximos 10 minutos o menos. Se le tiene que hacer una cesárea a la paciente porque si no el bebé se muere. Es así de sencillo. Por eso es importante que si lamentablemente ocurrió eso, nosotros podemos llegar a consignarlo y encontrar una causa a eso. Es la acumulación de sangre en la superficie materna con compresión del parénquima. Acá vemos una foto del hematoma retroplacentario y vemos que hay un coágulo ubicado en la decidua. Se ve en el 4 más o menos por ciento de las plaquetas examinadas, lo que pasa es que muchas veces son hematomas chiquititos que no producen nada. Se puede asociar con preeclampsia, con tabaquismo, cocaína, traumático, con inflamaciones agudas, trombofilias, y lo más importante es con el desprendimiento placentario, como ya les mencioné, sí es muy grande el hematoma, ¿no? Y otra cosa es que estamos hablando de una placenta término, ¿sí? Esto no es lo mismo que un hematoma que se puede llegar a ver en una paciente embarazada de 6 semanas, ¿no? Estamos hablando de placentas ya placentas más establecidas hacia fines del segundo trimestre. Y después, por último, tenemos otras dos características que podemos llegar a ver a nivel microscópico, que son la hipoplasia de vellosidades distales, que se ven que hay escasez vellositaria, con las vellosidades finas y elongadas y aumento de los nodos incisionales. Y otra cosa que podemos ver son hipermadurez vellositaria, que son vellosidades pequeñas con aumento de los nodos incisionales. Esto se puede ver en distintas patologías. Y por último, en esto, hablando de la madre, lo último que vamos a ver es la vasculopatía decidual. Es esto que sucede, es una aterosis aguda en la cual los vasos van a presentar necrosis fibrinoides con o sin células espumosas. Podemos tener perivasculitis crónica, ausencia de remodelación de las arterias espiraladas, trombosis arterial y persistencia del trofoblasto. Ahora esto yo lo voy a explicar mejor cuando veamos hipertensión arterial. Y por último, la malperfusión vascular fetal. Hablamos de problemas principalmente en el cordón umbilical, por ejemplo, como una lesión del cordón y en la hipercoagulabilidad. Entonces, esta fue la primera parte de placenta. Vamos a lo que son infecciones inespecíficas, específicas y síndromes. En cuanto a la macroscopía de las infecciones, muchas veces vemos estas placentas que tienen las membranas opacas, que tienen este material que parece purulento. Lo más importante y una de las cosas más importantes de la clase es esto, que es la coriomionitis aguda. Por lo general se da por una infección ascendente, ¿sí? Por una infección por vía vaginal, no hematógena. Esa es la mayoría de los casos. Acá a la izquierda vemos una foto de estas membranas que yo les expliqué, que arriba está el corion, ¿sí? Y abajo, que arriba está el amnios, perdón, y abajo está el corion, ahí arriba vemos el epitelio del amnios. Acá podemos ver que ahí se ve en amarillo, un infiltrado inflamatorio a nivel del subcorion, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos una subcorionitis aguda. Y le llamamos con respuesta materna en estadio 1 o en un estadio temprano. ¿Qué pasa? En la foto de la izquierda vemos que arriba el amnios está completamente normal, vemos el epitelio bien, abajo vemos que no hay infiltrado inflamatorio, pero sí vemos el infiltrado inflamatorio un poquito por debajo del corion. Por eso es que se llama subcorionitis aguda, porque lo que vemos son polimorfias nucleares. Esta es una respuesta de la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en la placenta que sería parte de la madre. ¿Está? Por eso se le llama subcorionitis aguda, respuesta materna en estadio temprano o en estadio 1, sería como leve. A la derecha vemos que también se ve el epitelio, ¿sí? Lo ven todos el epitelio, y vemos que los neutrófilos no están debajo del corion, están ocupando todo. Entonces, en este caso, tenemos un estadio 2 de coriomionitis aguda. ¿Se entiende? Entonces, estadio 1, vemos en el subcorion, en el estadio 2 del subcorion ya pasa y asciende, ¿sí? Hasta comprometer ya el amnios.
Este cuadrito es el cuadrito que nosotros usamos para estadificarlas a las respuestas inflamatorias maternas, o sea, estas inflamaciones. Como les dije, el estadio 1 es subcorionitis o corionitis aguda. El estadio 2 ya lo llamamos corioamnionitis, porque se acuerdan que yo les dije que se iba para arriba comprometiendo el amnios. Ven que dice polimorfia nuclear, se extienden al corion fibroso y al amnios. Y en estadio 3 ya tenemos una corioamnionitis necrotizante. También vamos a ver en el epitelio, ¿sí?, del amnios que está necrótico. Acá, en las dos fotos, tanto del estadio 1 como del estadio 2, lo vemos bien al epitelio y no vemos necrosis. ¿Entiende la diferencia? Esto dijimos respuesta inflamatoria materna. Y después la respuesta inflamatoria fetal es cuando hablamos de vasculitis coriónica o ya vemos compromiso en el cordón umbilical, ¿sí? Por eso la respuesta inflamatoria materna es en el disco placentario y la fetal es en el cordón umbilical. La realidad es que la mayoría de las veces lo que nosotros vemos son respuestas inflamatorias maternas y no tanto fetales. Si nosotros llegamos a ver el cordón umbilical inflamado, seguramente el bebé corrió más riesgo, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo de un caso nuestro. Ven ahí en el medio de la pantalla como en diagonal que atraviesa el epitelio. Abajo vemos que está bien el amnios y vemos el infiltrado inflamatorio por debajo. En esta foto estaría por arriba, pero porque está dado vuelta. Entonces este es un estadio 1. Acá vemos los polimorfonucleares. ¿Sí? Ese es algo muy importante. Ahora vamos a ver la inflamación de las vellosidades. Vamos a hablar de lo que se llama vellitis o inflamación de las vellosidades de etiología desconocida o no específica. Son indeterminadas, la realidad es que lo vemos entre un 5 y un 15% de las placentas, el 95% de las vellitis son de etiología no conocida. Se ve en el tercer trimestre, vemos linfocitos y macrófagos, la mayoría son leves y no tienen clínica ni ninguna importancia tampoco, ¿sí? Pero nosotros si lo vemos infiltrado inflamatorio, como dije, es de linfocitos y de macrófagos, nosotros lo consignamos en el informe. Estos dije que eran por lo general por infecciones no específicas, y ahora vamos a las específicas, que son por distintos agentes etiológicos. En este les muestro cándida, así se ve el cordón. En ese cordón umbilical se ven unas plaquetas blanquecinas, que son los honguitos, que nosotros los vemos así, podemos verlo como si fuese material fibrino leucocitario, donde vemos las hifas. Por otro lado podemos ver sífilis congénita. ¿Qué vemos en la sífilis congénita? Son placentas grandes y bulky, vellosidades grandes, relativamente inmaduras, y lo importante, más importante de la sífilis, es que son hipercelulares las vellosidades. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que tengo vellosidades hipercelulares, ¿por qué? ¿Qué son esas células que les digo que son hipercelulares? Son linfocitos, plasmocitos y células de Hofbauer que son macrófagos, ¿sí? Y también puede llegar a haber una funicitis necrotizante, pero no se ve siempre. Todas las características que yo estoy diciendo de las infecciones pueden no verse el cuadro completo en la placenta, sino que yo veo algunas cosas y sugiero y después lo complemento. Por ejemplo, acá el diagnóstico definitivo sería ver espiroquetas en el cordón umbilical, ¿sí? Pero bueno, ustedes sí tienen que saber más o menos cuáles son las características de cada infección. Entonces, en sífilis congénita, grábense que las vellosidades son hipercelulares, infiltradas con células con linfocitos, plasmocitos y células de Hofbauer. La toxoplasmosis también tiene una placenta de alto peso y edematosa y puede tener desde una vellitis leve hasta un proceso destructivo con necrosis y fibrosis, o sea que es un cuadro muy heterogéneo. Puede haber también granulomas y lo más característico es que vea quistes con taquizoitos, como se ve en la foto, pero repito, no se ven siempre. Puedo sugerirlo si la paciente tiene, por ejemplo, una IgM positiva para toxo. Pero bueno, eso es, siempre está bueno contar con datos clínicos y de laboratorio. Acá vemos un citomegalo, que por lo general son placentas que tienen tamaño variable, tiene un infiltrado también plasmocitario y hemosiderina estromal. Y el diagnóstico, que es muy importante ver,
pero que tampoco se ven en todos los casos, son estas inclusiones, como se ve en la foto a la izquierda, en la de la derecha también, en la de la izquierda mayor aumento, de estas inclusiones eosinofílicas en que pueden estar en células endoteliales, trofoblásticas o en las células de Hofbauer, ¿sí? Ahí se puede ver esta inclusión nuclear eosinofílica. Entonces, grábense, citomégalo, inclusión intranuclear eosinofílica. En cuanto al parvovirus, lo que voy a ver es una placenta grande, pálida, friable, y de que le trae hemólisis, una anemia hemolítica al recién nacido. Entonces, ¿por qué? Asociamos eso con que hay eritroblastos en las luces capilares de las vellosidades, con inclusiones eosinofílicas nucleares y condensación periférica de la cromatina. O sea que en el parvovirus, al igual que en el caso anterior, también hay inclusiones, pero acá las inclusiones, ¿sí?, están dentro de los eritroblastos. Los eritroblastos es el precursor de los eritrocitos, o sea, el precursor de los glóbulos rojos, y en el núcleo va a tener una inclusión, ¿sí? O sea, en el núcleo de los eritroblastos, no está en el núcleo, vuelvo y les muestro acá, como en el citomégalo, que recuerden que eran los núcleos de las células endoteliales trofoblásticas y de Hofbauer, ¿está? Así que acuérdense dónde están unas inclusiones y las otras. Son las dos que tienen inclusiones. Bueno, y ahora vamos, para terminar placenta, el último tema es hablar de los síndromes específicos, que son la preeclampsia y la diabetes. ¿Qué es preeclampsia? Después seguramente en obstetricia lo ven mejor, pero es el aumento de la presión arterial, 14, 140, 90, luego de la semana 20, más proteinuria. Hay hallazgos que son característicos pero no específicos y no existe correlación entre la gravedad de la preeclampsia y las lesiones placentarias. Por lo general la preeclampsia tiene una placenta pequeña, hay vasculopatía residual, disminución del flujo sanguíneo, infartos, hipermadurez vellocitaria, hematomas y obstrucción vascular fetal. Ahora les voy a explicar esto junto con todo esto de la circulación materna, que ya les expliqué un poquito antes, vamos a ver bien qué es lo que pasa. Normalmente, para que ustedes entiendan por qué se producen estos cambios, tienen que saber qué es lo que sucede normalmente y fisiológicamente. Normalmente, el trofoblasto genera un cambio en las arterias espiraladas. ¿Qué es lo que hace? El trofoblasto, de alguna manera, reemplaza el músculo de la pared de las arterias de la placenta. ¿Por qué es necesario que el trofoblasto reemplace el músculo? Porque la placenta tiene que tener alto flujo sanguíneo. Y si yo tengo arterias con un músculo muy grande en la pared, mucho espesor muscular en la pared de las arterias, esas arterias van a tener una luz muy chica. Al tener una luz muy chica y yo tener mucho flujo de sangre, voy a tener una presión alta que le va a hacer mal, tanto a la placenta como al feto como a la madre. Entonces, el cuerpo, como es sabio, y todo el embarazo es algo así muy impresionante y con muchos cambios fisiológicos, uno de esos cambios es que el trofoblasto hace desaparecer ese músculo. Al hacer desaparecer ese músculo del trofoblasto, disminuye naturalmente la presión aumentando el calibre de esas arterias, ¿sí? Eso es lo que dice esto, que el trofoblasto genera la remodelación fisiológica de las arterias espiraladas reemplazando el músculo liso. Esto aumenta las luces vasculares, disminuye la resistencia y por consiguiente disminuyendo la presión sanguínea. ¿Qué es lo que sucede con la hipertensión arterial? ¿Por qué se genera la hipertensión? Porque hay ausencia de la remodelación fisiológica. Entonces el músculo liso persiste. Si persiste, disminuye el flujo uteroplacentario. Si el flujo uteroplacentario disminuye, aumenta la presión arterial. Ese aumento de la presión arterial, además, genera daño endotelial. Y ese daño endotelial empieza a sintetizar un montón de factores solubles y de citoquinas que son muy dañinas para el endotelio, y por eso es que se forma toda esta vasculopatía residual, toda esta aterosis aguda. Acá es un ejemplo, por ejemplo, de un caso que tiene todas las arterias con la persistencia de la capa muscular. Y esta paciente tuvo una preeclampsia. Entonces, la consecuencia de esto es que aumente la presión, ¿sí? La presión materna aumenta porque este remodelado no ocurre. Es por eso que después que nace el bebé, la mayoría de las pacientes vuelven a estar normotensas, ¿sí? O sea que
La hipertensión es una consecuencia de esto, que la verdad es que no se sabe por qué sucede. Sí hay factores de riesgo, pero no se sabe por qué sucede. Acá vemos otra foto, mayor aumento. En este caso, un estadio ya más avanzado con mucha necrosis fibrinoide y ya con la luz más pequeña. Entonces, ese es un tema muy importante, ¿sí? El de la hipertensión arterial y, es importante porque la hipertensión sí es también, puede llegar a ser, si la paciente llega a ser una preeclampsia grave o una eclampsia, ya también es otra urgencia obstétrica, siempre tenemos que estudiar muy bien este tipo de placentas. En cuanto a la diabetes, aproximadamente la mitad de los casos son placentas normales, son placentas de gran peso, gran tamaño, diabetes no controlada estoy hablando, con un cordón umbilical largo edematoso, vellosidades grandes, vieron que en la diabetes los bebés son macrosómicos. Además vemos corangiosis, que es el aumento de la cantidad de vasos en cada vellosidad, vemos inmadurez vellositaria distal, un prominente citotrofoblasto, depósito de fibrina y arteria uterina única. Y por último voy a mencionar el lupus, que hay disminución del peso placentario, vasculopatía decidual, disminución del flujo sanguíneo, obstrucción fetal, villitis de etiología desconocida, trombos decidual e infarto. Bueno, eso fue toda la parte 1. Ahora, respiramos profundo, 10 segundos, y seguimos con la segunda parte. Enfermedad trofoblástica gestacional, segunda parte. La segunda parte va a constar de lo que es el huevo abortivo hidrópico, como la completa parcial invasoria y coriocarcinoma. Sin embargo, me parece que ustedes deben saber algo básico de lo que no es enfermedad trofoblástica, que nosotros recibimos todos los días en nuestro servicio. Ustedes saben que hay muchas veces que las pacientes sufren abortos espontáneos, pero no todo el material es evacuado de manera espontánea. Hay algunas pacientes a las cuales se les tienen que hacer legrados, luego de abortos espontáneos. Estos legrados nos los envían a nosotros, y lo que nosotros vemos en la mayoría son restos ovulares constituidos por vellosidades normales para la edad gestacional, sin ningún cambio. Vemos mucho material fibrino leucocitario que engloba, como vemos en la foto, vellosidades que, así como ven en la foto, son vellosidades normales. Son de un tamaño mediano, ¿sí? No vemos atipia evidente, no vemos núcleos que nos llamen la atención. Estas son vellosidades normales del primer trimestre. Vemos mucho material hemático de fondo, que es totalmente normal, vemos material supurado, vemos algunos pequeños vasitos en las vellosidades, pero por lo general pueden ser avasculares y está bien. Sin embargo, siempre tenemos que mirarlos con detalle. ¿Por qué? Porque tal vez podemos encontrarnos con vellosidades así que estén un poco más edematosas, a lo que nosotros llamamos aborto hidrópico. El tamaño de estas vellosidades ya son pequeñas a algunas hidrópicas, pero no vemos proliferación trofoblástica, no vemos trofoblasto que nos llame la atención. Nosotros a esto le llamamos aborto hidrópico y sugerimos correlacionar con la gonadotrofina coriónica humana sérica. ¿Por qué? Porque después de un aborto la gonadotrofina tiene que negativizarse. Ahora sí vamos a enfermedad trofoblástica gestacional, que es lo que más importante de ahora, que es la mola completa, mola parcial, y la mola invasora. Después tenemos otros tipos de tumores, que el que vamos a hablar hoy es el coriocarcinoma. En cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional, tiene una prevalencia, una epidemiología que es de 1 en 1000 nacimientos en Estados Unidos y en Canadá, y acá tenemos una incidencia un poco más baja, en 1 en 2000 nacimientos. Nosotros siempre que recibimos esos restos ovulares tenemos que chequear que sean, como mencioné, restos ovulares normales. Tenemos que siempre descartar una mola. Una mola es una enfermedad trofoblástica, ¿sí? Que en este caso la mola puede ser completa o incompleta. La completa ocurre de la siguiente manera. Miren bien el cuadrito, el diagramita. Tenemos un ovocito vacío que no tiene cromosomas, el cual es fecundado
por un solo espermatozoide. Lo más común es que este espermatozoide, que tiene 23 cromosomas, se endoreplique y pase a tener, en vez de 23, 46. O sea, que este huevo va a tener 46 cromosomas, pero son todos paternos. En un 5% de los casos ocurre que este ovocito sin cromosomas, sin material genético, es fecundado por 2 espermatozoides. Pero lo más frecuente es que un espermatozoide lo fecunde y este se duplique su material genético. ¿Qué es lo importante de esta mola? Es que esta mola está formada solamente por componente genético materno. Es androgenética, o sea, solamente componente del padre. Si yo tengo componente de un solo progenitor, nunca voy a poder tener un feto, ¿sí? Solamente voy a poder tener un embrión si yo tengo material genético de madre y padre. Entonces, seguimos. Tengo el espermatozoide que se duplicó y tengo 46X, ¿sí? 46XX, o en este caso también 46 se divide a 46XX. Si este fue Y, voy a tener 46II, ¿sí? Eso no es importante igual. ¿Cómo voy a ver yo macroscópicamente una mola completa? Muy importante que sepan, algo muy clásico es que se ven estas vesículas, lo que nosotros llamamos racimo de uva, ¿sí? Racimos de uvas. Una cosa importante es que se va a duplicar tan rápido esto, que lo que yo voy a tener que ver y razonar es que yo voy a tener que se me va a duplicar tan rápido que voy a tener el útero agrandado para la edad gestacional, porque voy a tener mucho material adentro del útero que me lo va a agrandar. Y a su vez voy a tener una gonadotrofina coriónica muy alta. Ustedes saben que en un embarazo normal los valores de gonadotrofina son muy variables. 2 mujeres embarazadas de la misma cantidad de semanas pueden tener, en 2 embarazos normales pueden tener valores muy distintos de gonadotrofina, pero aunque eso sucede normalmente, cuando yo tengo una mola completa, esos valores son muchísimo más altos. Entonces la gonadotrofina va a estar muy alta, el tamaño uterino agrandado para la edad gestacional. Y abajo yo ahí les anoté que hay un 15 al 20% de enfermedad persistente, que yo ya les voy a explicar más adelante qué significa. ¿Cómo es la microscopía de la mola? Vemos vellosidades que están aumentadas, ven que no son nada que ver a las que vimos como los restos ovulares, son vellosidades grandes, ¿sí? Y como podemos ver, alrededor de cada vellosidad tenemos proliferación trofoblástica que ocupa toda la circunferencia de la vellosidad. Toda la circunferencia de la vellosidad. Vemos que dentro de las vellosidades hay estos, como si fuesen huecos, entre comillas, que se denominan cisternas, ¿sí? Típicas de la mola completa. Yo dije que no había embrión. Si no hay embrión es que no hay tejido fetal. Entonces, por lo general, en las molas completas no hay tejido fetal o eritroblastos fetales. Muchas veces nosotros, para ver que una mola, si queremos saber bien si una mola es completa o parcial, buscamos estos eritroblastos fetales en las luces de los vasos capilares, a ver si observamos. Acá vemos de vuelta, vemos todo este crecimiento del trofoblasto, este es el plasmodium, esto se llama el trofoblasto vaculado, también es bastante característico, aunque se pueden ver en restos ovulares normales, y acá vemos, ¿sí?, todo el trofoblasto que comenzamos a ver que tiene marcada tipía citológica, ¿sí? Acá vemos de vuelta estas vellosidades grandes, edematosas, sin vasos. Acá vemos de vuelta otra cisterna con más trofoblasto. Miren acá la tipía trofoblástica y cómo el trofoblasto rodea toda la vellosidad. Vemos una cisterna con todo el trofoblasto. Vemos esta marcada proliferación trofoblástica con mucha tipía. Y esto es, sin dudas, una mola completa. Ahora vamos a hablar, de la mola parcial. La mola parcial, ¿sí? ¿Y por qué se llama parcial? La mola parcial sucede cuando un ovocito, ¿sí?,
un ovocito normal con 23X, con 23 cromosomas, ¿sí? Es fecundado por 2 espermatozoides, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 23 cromosomas más femeninos, pero voy a tener 46 masculinos. Entonces, ¿qué voy a tener? El material genético va a ser 69XXY, ¿sí? En este caso, o 69XXX o 69XY. ¿Entienden? Entonces acá, en realidad, voy a poder tener un embrión, que no es viable, pero se me va a poder formar un embrión, porque tenemos material genético de los dos. Por eso se le llama parcial, ¿sí? En este caso voy a tener un aumento moderado de la gonadotrofina, y voy a tener algunas vellosidades normales entremezcladas con otras hidrópicas. Voy a tener cisternas menos evidentes, voy a tener invaginaciones trofoblásticas o inclusiones del trofoblasto, que es bastante característico de la muela parcial, menos proliferación trofoblástica, voy a tener atipía focal o sin atipía, puedo ver tejido fetal y glóbulos rojos nucleados. Sería, para decirlo de manera burda y más fácil, una mezcla entre restos ovulares que vimos al principio y lo que es la mola completa. Voy a tener de las dos. Esta me va a generar una enfermedad persistente en el 1 al 5% de los casos. O sea, en la mola completa yo le dije que era hasta 20%. Me puede generar una enfermedad molar persistente y menos. O sea que es más grave la mola completa. Acá vemos vellosidades más edematosas y otras menos, ¿sí? Ven que hay vellosidades algunas edematosas y otras más chiquititas. Vemos proliferación trofoblástica, pero vemos que la proliferación trofoblástica, por ejemplo, en esta vellosidad, es de un lado, es polar, no es circunferencial en toda la vellosidad. Y ahora vamos a hablar de mola invasora. Mola invasora es esto de lo que yo les hablaba, de enfermedad persistente. La mola invasora surge a partir de una mola completa que persiste o a partir de una mola parcial que persiste. Es la forma más común de enfermedad persistente post-mola, ¿sí? O sea, esto que yo les decía, que la mola completa tiene más riesgo de progresar a una enfermedad persistente como mola invasora. La mola parcial tiene menos posibilidad. Estas vellosidades hidrópicas lo que comienzan a hacer es invadir el miometrio y migran hacia sitios extrauterinos. Esta no es una verdadera neoplasia, pero se considera maligna, se considera como si fuese un cáncer. ¿Por qué? Porque metastatiza e invade. Tiene un comportamiento francamente maligno y el tratamiento es quimioterapia. ¿Sí? Y por último, voy a hablarles del coriocarcinoma. El coriocarcinoma, este es un caso que tuvimos acá en el hospital, en el cual vemos una paciente que tenía un antecedente de mola completa, ¿sí? Y luego continuó con sangrados, con aumento del HCG, y le tomaron una biopsia y llegamos a esto, que tenía un coriocarcinoma. Vemos acá el útero, presenta esto a nivel endometrial, y este es un tumor trofoblástico gestacional más frecuente. Ustedes sepan que puede generarse a partir de una mola, ¿sí? 50% surge luego de un parto a término, 25% luego de una gestación molar y 25% luego de otros tipos de gestación. El síntoma más común es el sangrado y lo importante es que tiene niveles altos de gonadotrofina corionucumana y puede verse hasta de 1 a 48 meses luego de la evacuación de la mola hidatiforme. Y hay una proliferación tanto del cito como del sincicio trofoblasto, una proliferación maligna con mucha atipía, sin necrosis. Acá vemos cómo está invadiendo el miometrio. ¿Sí? Miren la atipía citológica que tiene. Y acá vemos una embolia vascular. ¿Sí? Es un tumor muy grave. Y por último, acá les voy a dejar unos cuadros, ¿sí? Estos cuadros
vamos a diferenciar la mola completa de mola parcial y de aborto hidrópico. En el caso del... En resumen, en cuanto al, vamos a decirlo muy rápidamente, el volumen del tejido, como les dije, en la mola completa es exceso, por eso está el útero aumentado de tamaño, en la mola parcial es moderado, y en el aborto hidrópico es escaso normal, ¿sí? Las vellosidades suelen ser muy grandes, la tipía citológica muy marcada en la mola completa, el contenido de ADN, lo que estuvimos hablando, 46 cromosomas paternos, y el riesgo de enfermedad trofoblástica residual es del 10 al 20%. La mola parcial, como dijimos, había 2 tamaños de vellosidades y un riesgo de progresar del 1 al 5%, y en el aborto hidrópico casi no hay riesgo. Y acá en cuanto a la histología, dijimos que en la mola completa se veían muchas cisternas, en la mola parcial puede haber. Dijimos que la forma de las vellosidades son muy bulbosas, el trofoblástico está circunferencial, ¿sí? Esto es como un resumen. Y acá, esto, la realidad es que no es necesario que lo sepan, ¿sí? Pero sí para que tengan, por si en algún momento les interesa, que también hay otros tumores que son muy poco frecuentes, pero que también existen, que son el tumor trofoblástico del lecho placentario, el sitio y el tumor trofoblástico epitelioide. También forman parte de las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Bueno, y esto fue todo. Cualquier duda que tengan, si quieren, me pueden mandar un mail, florfalcon@gmail.com, y yo les respondo si tienen alguna duda.